Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este canal dedicado a hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de Juicios a las brujas y otras catástrofes de Walter Benjamin, este filósofo alemán que además fue crítico literario, que fue crítico del arte, traductor, renombrado ensayista, estudioso de la cábala, severo crítico del fascismo. Él es un hombre que judío de una familia más o menos acomodada, que le toca crecer en un mundo que poco a poco se va a ir descomponiendo. Y fue un hombre atento a esos cambios y un hombre atento a esa descomposición. Para mí es un poco difícil hablar de Walter Benjamin tratando de ser objetivo, porque es un tipo al que le tengo mucho cariño. Uno establece relaciones con sus libros, algunas son de orden estrictamente intelectual, pero otras son de orden también emocional, es decir, no es una barbaridad asegurar que uno puede llegar a querer más, no a sus libros en el estricto sentido como objeto, aunque hay quien también lo hace, sino a sus autores, los llega a querer incluso tanto como quiere uno a los amigos. Y es mi caso con Walter Benjamin, como también lo es con Isaiah Berlin o con Primo Levi, que son tres hombres de los que he aprendido muchísimo, de los que sigo aprendiendo cada que me acerco a sus libros, que son hombres que sí nos hacen mejores con sus libros, que a través de su inteligencia, de su paciencia y de su empatía nos ayudan a crecer de manera extraordinaria. Antes de comenzar propiamente a hablar de este maravilloso libro que nos reúne ahora, quisiera compartirles unas palabras que llegó a decir en algún momento Hannah Arendt, esta maravillosa filósofa judío-alemana, sobre Benjamin. Y ella decía esto: su erudición era grande, pero no era especialista. Se interesaba por los textos, pero no era filólogo. Le atraía la hermenéutica de las escrituras, pero no era teólogo ni le interesaba la Biblia. Fue el primer alemán en traducir a Proust, pero no era traductor. Reseñó libros, pero no era crítico literario. Escribió sobre el barroco alemán, pero no era un historiador. Pensaba poéticamente, pero no fue ni poeta ni filósofo. Era un escritor nato, pero su más grande ambición era producir un trabajo que se compusiera estrictamente de citas. Esto decía Hannah Arendt de Walter Benjamin. Si podemos estar de acuerdo, es que con estas palabras a quien está describiendo es a una persona de una curiosidad inagotable, de un amor por el conocimiento. Y en ese estricto sentido está describiendo a un filósofo cabal. Eso es lo que era Walter Benjamin, un tipo que creció con su siglo y que murió a causa de uno de los más oscuros periodos de la humanidad. Él murió un 26 de septiembre del 40, huyendo del nazismo que lo había estado persiguiendo. Fue un hombre desafortunado porque cuando logró huir de Alemania en su condición de judío y llega a Francia, en Francia es encarcelado en su condición de alemán. Cuando está a punto de cruzar la frontera que va de Francia a España, es en el momento en el que finalmente muere. Este hombre que nos llena y que nos lega de sabiduría. Entonces, este libro, que tiene poco de haber salido, evidentemente un libro póstumo, viene a revelar una faceta de Walter Benjamin muy poco explorada, que es la de divulgador de la historia, de la divulgador de la cultura. Este libro es en estricto sentido una serie de transcripciones de unos programas de radio que él hizo en la década de los 30, más o menos en los años que van del 33 al 39, ese periodo en el que Hitler asciende al poder y el periodo en el que van a invadir Polonia y que se va a desatar la terrible guerra. Y es interesante que en ese momento, cuando la radio se está volviendo el gran invento, él junto con otros grandes pensadores del mundo, no solo alemanes, se vuelcan a la radio porque encuentran ahí, mejor dicho, un lugar verdaderamente democrático donde la suma de voces, la suma de opiniones
posibilitan un diálogo inagotable. Él junto con Brecht se vuelven los pensadores alemanes que más asisten de manera continua y de manera precisa a la radio a discutir sus ideas. Pero Walter Benjamin decide, tiene una pequeña cápsula donde no es más grande de 20 minutos, donde él decide empezar a contarnos páginas de la historia. Es decir, una semana decide hablar de la historia de la Bastilla, otra semana decide hablar del desbordamiento del río Mississippi, otra semana decide hablar del terrible terremoto de Lisboa, otra semana habla de las brujas y las persecuciones, cómo habla de bandidos en Alemania, cómo habla de Pompeya. Es decir, que es un tipo que se dedica a contarnos historias de la manera más entretenida, de una manera verdaderamente didáctica y de una pedagogía nada pesada. Entonces, ¿qué es lo que hace verdaderamente rescatable a estos textos? Además de ser en sí mismos piezas verdaderamente memorables, donde uno se puede dar cuenta de que era un tipo que sabía contar historias. Es decir, aquí viene un texto maravilloso sobre la leyenda de un personaje que se llama Kaspar Hauser, que es un personaje del que nadie sabe de dónde llega, que su muerte está envuelta en muchos misterios y que alrededor de él hay un halo de especulación maravillosa. Es un personaje que de no haber existido, yo estoy seguro que lo habría escrito Jorge Luis Borges. Y es en una pieza que cuando uno la lee y es consciente de que esto fue dicho en la radio, se da cuenta de la maravillosa capacidad que tenía Walter Benjamin para contarnos historias. Como lo decía en la frase que les compartí al inicio, como lo decía Hannah Arendt, era un escritor nato. Pero hay algo más de esto. Hay algo más que el enriquecimiento que da por sí mismo estar leyendo estas historias que son verdaderamente deslumbrantes y que trascienden al libro mismo. Yo apenas lo tomé y los textos son muy breves, van de las 8 o 10 páginas a las 12 páginas. Otra vez son las transcripciones de una pequeña cápsula de radio que él tenía, así que no podían ser tan extensas. Pero cuando estaba leyendo, por ejemplo, el texto inicial que es sobre Pompeya, no pude evitar terminar y querer saber más. Y ahí vengo a este espacio maravilloso que ahora es YouTube, y ahora volveré a las similitudes que hay ahí. No pude evitar venir a YouTube y empezar a buscar documentales, películas, cosas sobre Pompeya. Y así fue con cada uno de los temas. Y es donde uno se da cuenta de la tremenda capacidad que tenía Walter Benjamin para contagiar su pasión y su entusiasmo por las cosas. En este caso, de manera muy puntual, por la historia. Porque, como les decía en el pequeño contexto inicial, fue un tipo de un saber verdaderamente enciclopédico. Yo no creo que el mundo del arte sería el mismo sin los aportes que hizo Walter Benjamin. Él nos proveyó de herramientas y conceptos muy precisos para entender el arte moderno, para entender las vanguardias, no solo en su rama plástica, también en su rama literaria. Regreso porque si no me pierdo. En esta idea que tenían ellos, que tenían estos hombres, que tenía Walter Benjamin, de democratizar la radio, de volverla plural, de volverla un lugar de disenso, respetuoso y de elevar los discursos. Mientras lo estaba leyendo yo no podía pensar otra cosa que no fuera que ese espacio hoy lo cubría YouTube. Es decir, no se me ocurre en este momento un lugar más democrático. Aquí todo el mundo podemos acceder de inmediato a las cosas que más nos interesan. Accedemos de inmediato a los contenidos que específicamente que nos incumben. Nadie nos lo prohíbe, no tenemos ningún compromiso con los creadores de los contenidos. Incluso en ese sentido, hay una libertad que nunca se ha tenido en los medios de comunicación para que la gente sea la que genere sus propios contenidos. Estoy seguro que si Walter Benjamin viviera hoy sería un youtuber, y esto no es escandaloso porque siempre fue un hombre cercano al pueblo. No era de esta clase de filósofos que se encerraba en su torre de marfil debajo de un cerro de libros a estudiar y a acumular conocimiento como quien acumula riquezas. No, Walter Benjamin era un tipo verdaderamente generoso, un tipo notable, sensiblemente notable. Y entonces, este libro, que además viene acompañado por un extraordinario prólogo de una mujer que se llama Mariana
perdón que tenga que leer el nombre, Dimópulos, donde ella nos pone en un contexto verdaderamente increíble de cómo se fueron dando las circunstancias para que Walter Benjamin entrara a la radio, cómo fue seleccionando los temas que iba a discutir, cómo fue armando, digamos, su agenda temática, de tal suerte que podemos ir tejiendo entre cada una de las transcripciones seleccionadas una narrativa maravillosa y un paralelismo con su momento histórico. Es decir, que él logra en sus crónicas establecer unas relaciones simbióticas entre el pasado y el presente. Estoy pensando concretamente en el texto que le dedica a la historia de la Bastilla. Walter Benjamin está contando esto por el 34-35. Y él está hablando de un momento y de un lugar histórico en donde las prisiones fueron usadas como arma política, donde la gente era encerrada por pensar distinto, era torturada por pensar distinto, y como el pueblo se levantó en contra de esos abusos y de esos atropellos. Es decir, Walter Benjamin le estaba diciendo a sus escuchas, a sus radioescuchas de ese momento, algo que les correspondía en ese estricto momento. Les estaba diciendo que la historia no era pasado, que la historia seguía viva. Es decir, todos estaremos ya un poco cansados de la sobada frase de Nietzsche que dice que el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Bueno, Benjamin les estaba diciendo, creo, un poco eso a sus radioescuchas. Y a través de esta maravillosa edición, de esta maravillosa selección de textos, creo que ahora el libro es el vehículo que va a ser de nosotros ahora los interlocutores con la historia, que no con Walter Benjamin, porque hasta en ese sentido el tipo es generoso, sabe hacerse a un lado para dejar que la historia se cuente a sí misma. La mayoría de los textos, no todos, porque a veces algunas condiciones las vuelven imposibles, evidentemente, pero la mayoría de los textos, en la medida de lo que es posible, rescata testimonios de gente que estuvo ahí, o, en su defecto, de gente que fue testiga más o menos ocular, así sea a distancia. Es el caso, por ejemplo, de Pompeya. Está contando Nola desde... rescata un testimonio de alguien que está viéndolo del otro lado del río y que puede ver la explosión misma, la nube de ceniza, y de esa manera le da una vida y una potencia al texto. Es decir, logra un poco situarnos en esos laberintos hoy petrificados. Pero es desgarradora, por ejemplo, la crónica que hace en el texto sobre el río Mississippi, una crónica que es a partir de unos documentos oficiales, de una declaración que hace frente a la policía, uno de 3 hermanos, el único en sobrevivir, y que va a relatar cómo el río, a la hora de irse desbordando y de ir inundando las calles, iba sepultando las casas, cómo uno a uno se fueron muriendo los habitantes, cómo iban muriendo ahogados, y logra traernos a carne viva la desesperación de este único sobreviviente. No solo eso, también se da el espacio de contarnos historias de perros, unas historias verdaderamente divertidas sobre perros famosos y sobre todo tipo de libros descabellados, como uno de ellos de manera muy puntual, que es una especie de diccionario que se dedica a recopilar la vida y la historia de perros ilustres, porque al parecer hay muchos perros muy ilustres. Este libro, que definitivamente es ajeno a lo que habíamos estado platicando, prácticamente todos los libros de los que hemos estado dialogando son novelas, por ahí con la excepción de una biografía. Este libro, que no cabe en el ensayo, que no cabe en la crónica, que no es un libro académico, era difícil o es difícil de compartir, porque es un libro muy vivencial. Es un libro que nos dice cosas de manera específicas a cada uno, y cómo se comparte lo que solo se puede decir en silencio. Creo que eso es lo que lo vuelve doloroso. Pero lo más rescatable, y lo que no me quiero ir sin decir, es que es un libro que vuelve a poner cosas sobre la mesa, y creo que la más importante es la importancia de la divulgación, y de la divulgación de la historia, y de la divulgación de la cultura. Porque la ciencia, para bien o para mal, sigue teniendo algunos personajes que le siguen dando un realce
verdaderamente maravilloso y que la sigue teniendo en el lugar donde tiene que estar. Es decir, si no entendemos que es la divulgación, el puente que permite el diálogo entre los académicos investigadores y la gente común, entonces no entendemos nada. Si no existe ese puente, si no existe ese diálogo, nos volvemos entes aislados, incomunicados y por tanto solitarios. Walter Benjamin era un poco las tres cosas, es decir, fue el académico, fue el divulgador y fue el lector curioso que supo preguntarse cosas. Y aquí, además, es eso, es el puente que nos permite dialogar con la historia, es el puente que nos permite dialogar con la cultura. Cuando yo volteo y veo hoy canales como Discovery Channel, que son canales dedicados enteramente a la divulgación de la ciencia, uno sabe que para bien o para mal las cosas van ahí. Sí, claro, podemos discutir sobre la forma en que narran los contenidos, sobre algunos programas con cierta tendencia o que gustan de las conspiraciones. Está bien, no pasa nada. Pero en términos generales, son buenos canales que ofrecen productos de gran entretenimiento y que además de pronto hasta por osmosis uno aprende algo. Pero en el terreno de la historia y en el terreno de la cultura, creo que son terrenos donde están plagados de mucha charlatanería. Es decir, que cuando mal nos va, encontramos a conspiracionistas venidos e historiadores y nos plagan History Channel de programas sobre nazis o de conspiraciones alienígenas. Que a nivel literario, como decía Borges, que la filosofía y las matemáticas son otra rama de la literatura fantástica. Bueno, si uno ve a través de esos lentes, este tipo de programas pueden llegar a resultar más o menos entretenidos en una tarde en la que uno no tenga que hacer nada. Esto no es de verdad un menosprecio a estos programas. Cada quien consume los contenidos que quiere y que le parecen entretenidos y cada quien quiere creer en lo que quiera. Pero es ahí justamente donde yo encontraba que YouTube se había vuelto un espacio verdaderamente fresco en este sentido, porque es a través de estos espacios donde hemos encontrado que hay muchísima gente que sí está interesada por esto que estamos haciendo ahora, por compartir libros, por compartir arte, por compartir música, y eso es verdaderamente maravilloso, por compartir sus experiencias, y nos contagia y generamos redes de diálogo y redes de crecimiento que van más allá de nuestros malditos avatares diarios. Nada, esto se ha alargado muchísimo y creo que ya debrayé de más. No hablé prácticamente nada del libro de manera muy puntual, pero no quiero hacerlo porque, insisto, creo que una de las cosas más bonitas de este libro es lo verdaderamente personal e íntimo que se vuelve la lectura, cómo uno va entrando poco a poco en cada historia y empieza a dialogar con los testigos que estuvieron ahí, con las personas que acontecieron esos eventos históricos. Nada, por ahora terminamos. Ya saben, si ustedes ya conocían a Walter Benjamin, si ya conocen este libro, aquí en la cajita de comentarios cuéntenme qué les ha parecido. Si ustedes son lectores y amantes del conocimiento como Benjamin, qué otros libros de él conocen, que nos puedan recomendar, y eso, sigamos haciendo que esta comunidad crezca. Para eso un like siempre ayuda mucho, darle al botoncito ahí de la campanita ayuda aún más. Si lo compartimos, hacemos que estos diálogos lleguen a más gente y que por tanto se enriquezcan y crezcan y sean eso, más plurales y que sean más democráticos. Por ahora es todo. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con otro libro.